Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla que es de Cuadrando al Círculo, nuestro club de contadores, y es una de las 3 charlas que tenemos al mes. En esta ocasión, la charla es Aprendo con QS, y en esta charla invitamos a un experto para que nos venga a platicar sobre un tema en específico, un tema de su área. Y en esta ocasión tenemos el tema de pago de lo indebido, con el maestro Arturo Jiménez Morales, que les comento rápidamente, es licenciado en Derecho y Asuntos Internacionales, con maestría en Derecho Fiscal y doctorando en el doctorado en Derecho Tributario, con tesis doctoral pendiente. Autor de 4 libros, que es El impuesto sustitutivo del crédito al salario, editado por el Instituto Superior de Estudios Fiscales, ISEF, Análisis jurídico de las presunciones y ficciones y su aplicación en materia fiscal a la obtención de dividendos y acuerdos conclusivos en materia fiscal, editados por Tax Editores Unidos. Y su último libro, Juicio de Amparo abreviado en materia fiscal, editado por Tirant Loblanche. Coautor con 2 artículos especializados en materia fiscal para 2 libros de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, AC, y coautor de un artículo en el libro Desafíos Jurídicos Tributarios en México. Libro homenaje al maestro Eduardo Alozala, próximo a publicarse y editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de 25 artículos publicados en diversas revistas, tales como Puntos Finos, Abogado Corporativo, Paréntesis Legal, Consejero Empresarial y Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal Empresarial en la Revista de Derecho Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Catedrático universitario en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, expresidente del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC, sección Chihuahua, ex socio en diversos despachos internacionales de abogados y de contadores públicos. Actualmente se desempeña como abogado litigante y consultor fiscal independiente en materia fiscal y corporativa. Bienvenido, maestro Arturo Jiménez, un lujo que nos estés acompañando hoy en esta charla. Muchas gracias por estar aquí. Y pues adelante. Bueno, antes quiero comentar que por favor cualquier duda que tengan, si la pueden ir dejando en el chat o anotando ahí en sus apuntes, y el maestro Arturo al final de la sesión nos va a apoyar con sus respuestas. Así que sin más, comenzamos. Muchas gracias, maestro Arturo. Bienvenido. Al contrario, el agradecido soy yo. Espero me escuchen bien y voy a subir la presentación para que me digan si se ve bien o no. Adelante, por favor. Ahí está. Ok. Me veo yo también, ¿verdad? Creo que tengo imagen mía. También, exacto. Okay, muy bien. También, todo perfecto. Bien, muy bien. Hace unos minutos platicaba yo con Yasmín el objetivo de esta plática. Y el objetivo principal de esta plática es realmente cuando estemos frente a un pago de lo indebido, cuando lo solicitamos en devolución, la pregunta que vamos en teoría a resolver aquí en esta pequeña charla es, ¿realmente jurídicamente es un pago de lo indebido o no? Eso es la intención de esta mini charla y para lo cual pues me voy a atrever a platicarles el tema a través de básicamente aspectos doctrinales, lo que está en la ley, doctrina internacional, doctrina mexicana, sobre todo Ernesto Gutiérrez y González, y doctrina jurisdiccional, lo que ha dicho la Corte, y vamos a ver, obvio, los artículos relativos al pago de lo indebido. Pero aquí la pregunta que quiero yo nos hagamos es, ¿estamos realmente frente a un pago de lo indebido? Y volverán a preguntarse, y les comento también rápidamente, ¿por qué esta inquietud de su servidor? Porque supe de un caso en donde hubo un contrato que se resolvió
se pagó impuesto a la renta, se pidió por pago de lo indebido y la Corte al final, resolviendo un amparo directo, dijo que no, que frente a lo que había sucedido en el caso particular, y lo vamos a ver al final de las láminas, no era un pago de lo indebido. Entonces, la charla se va a centrar en encontrar más o menos la parte técnica doctrinal de lo que nos haga concluir si efectivamente estamos frente o no a un pago de lo indebido o realmente se refiere a otra cosa. Y vamos a ir viendo la doctrina argentina, española, la mexicana y la jurisdiccional de la Corte para llegar a una conclusión relativamente clara de si estamos o no frente a este o esta institución jurídica, porque no nada más está en el derecho tributario. Bien, vamos a ver la doctrina en general, qué dice, y vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver un poquito de cosas interesantes. Bueno, el pago de lo indebido se encuentra regulado, obvio, en las leyes. En el caso fiscal, en el Código Fiscal, en el caso civil, pues obvio, en el Código Civil Federal, bajo el concepto de enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Y el marco normativo en el concepto que estamos platicando es que el género va a ser el enriquecimiento ilegítimo y la especie sería el pago de lo indebido. Pero una de las características importantes del pago de lo indebido es que hay algo no justificado. Hay algo que aparentemente hay, pareciera contradicción, pero no hay. De hecho, más adelante vamos a platicar si realmente esto es un pago. Y conforme lo veremos en la definición de pago, conforme lo dice el Código Civil Federal, ahí vamos a desentrañar si efectivamente, realmente estamos hablando de un pago de lo indebido. Entonces, dice aquí la lámina, su causa, el pago de lo indebido, aparece así como una atribución patrimonial no justificada por la preexistencia de una, y aquí subrayo, supuesta obligación. Es decir, yo entrego parte de mi patrimonio, que es la atribución patrimonial de mí como deudor hacia un acreedor, pero pues hay una supuesta obligación, o sea, hay una obligación que yo pago o no hay una obligación que yo pago. En la historia del pago del indebido, obvio, como todo el derecho y sobre todo nuestro derecho, tiene raíces del derecho romano. Y en aquel entonces, y yo no soy especialista en derecho romano, pero les puedo platicar que se habla del tipo de condiciones o condiciones, que ahora también en materia jurídica se habla de las condiciones, condición suspensiva, condición resolutoria, etcétera. Entonces aquí hay una especie de condiciones sobre las cuales se puede dar el pago de lo indebido. Y aquí es una causa que habla la condictio indebiti, o sea, la que no se debe, y obviamente todo esto nace en Roma. Pero me adelanto un poquito porque es la parte más importante. De hecho, está señalada en amarillo. Dice aquí el final de la lámina. Cuando se pagase con error que no se debía, creyendo deberlo, tiene derecho el deudor erróneo a reclamar así pagado por medio de la acción llamada condición de lo no debido, que es la conditio indebiti que hablé ayer, que está por aquí conditio indebiti, que es la condición no de lo no debido, pero es preciso que haya un error, porque si sabiendo que no se debía se hiciese el pago, pues se entendería una donación. Y es la parte muy interesante, porque
en términos muy generales, desde el punto de vista jurídico, si hay algo que no se debe y yo lo entrego, pudiera entenderse como una donación. Y si el acreedor no me lo devuelve, pudiera entenderse como una donación. Pero la realidad es que no es una donación. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando parte de mi patrimonio que por un error creo que debo, pero la realidad es completamente otra, ajena a lo real, a lo que yo pienso. Entonces, aquí el ingrediente interesante es el error. Primer ingrediente interesante, vamos a ver varios, el error. Segunda parte, la figura que nos ocupa parece como un supuesto anormal o patológico de cumplimiento. ¿Por qué patológico? O anormal, porque la regla general del pago es pagar lo debido. Y me adelanto, como lo hice aquí al final, hay que recordar lo que es el Código Civil, sobre qué es el pago. Y les digo que pago, dice el Código Civil Federal. Pago o cumplimiento, que es sinónimo, es la entrega de lo debido. Es decir, yo pago lo que debo, yo no pago lo que no debo. Entonces, dentro del ámbito jurídico, si yo pago lo que no debo y no hay una restitución patrimonial de lo que yo pagué o lo que me pagaron, si yo soy el acreedor, se puede entender como un donativo. Y ahí es donde entran las figuras interesantes de la materia fiscal, en donde, oye, yo recibo un pago por error, yo me quedo, me dejo feliz, me quedo feliz, recibo y pues, ¿qué pasó? Bueno, si no lo restituyo, se podría entender como un donativo y luego pues causar impuesto largo. Entonces, el caso del pago de lo indebido se trata de casos de un desplazamiento patrimonial, o sea, porque de mi patrimonio monetario o de mi patrimonio físico en bienes, que no es dinero, pues hay un desplazamiento, o sea, sale de mi patrimonio hacia el otro patrimonio de la persona, lo entrego y según yo estoy pagando algo que en principio yo no debo y pagué, obvio, por error. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, y finalmente, y con ello su retención por el accipiens o el acreedor, pues debe restituirse. Dice, se trata de casos de un desplazamiento patrimonial que puede ser calificado desde cierto punto de vista como pago que carece de causa suficiente y típica, una obligación para justificar definitivamente su consideración como tal y con ello pues debe restituirse. Resumiendo, se puede decir que hay pago de lo indebido en sentido estricto cuando una persona realiza en favor de otra una prestación, en este caso una entrega de algo, puede ser dinero u otra cosa, que ambas imputan al pago de una obligación que no existe en ese momento. Ese sería el resumen de lo que es, en términos doctrinales, el pago de lo indebido. Pero un primer problema que debemos plantearnos es el de la determinación general de cuándo puede decirse que estamos frente a un pago de lo indebido. En pocas palabras, ¿en qué momento o cuáles criterios nos vamos a tener que apegar o conocer o entender para finalmente decir efectivamente hay un pago de lo indebido porque yo pagué, entre comillas, algo que no debía decir? No había una obligación, no existía una obligación por la cual yo debo pagar, pero pago inducido por un error. Y vamos a ver qué tipo de errores vamos a ver más adelante. Díez Picasso es un abogado eminentísimo en materia civil, si no mal recuerdo, en la administrativa, y él dice que la calificación de un acto como pago exige no solo la voluntad de llevar a cabo un acto de cumplimiento, o sea, yo pago porque quiero cumplir. De hecho, como les comenté, pago o cumplimiento son sinónimos. Yo pago o cumplo y ese pago es
entregar lo debido, como dice el Código Civil. Pago, cumplimiento, la entrega de la cosa debida o la prestación de servicio. Dice, llevar a cabo un acto de cumplimiento, animus solvendi. El ánimo solvendi es el ánimo de solventar mi deuda, sino también su objetivo fundamental es la preexistencia de la obligación que se cumple, la causa que yo debo de solventar. Entonces, el pago exige que haya un ánimo de solventar una deuda y el objetivo del pago es que haya una preexistencia de una obligación que yo cumplo. Eso es en sentido muy amplio lo que es pago. O sea, yo pago, en términos muy sencillos, yo pago lo que debo. ¿Cómo pago? Bueno, pues de acuerdo con el contrato mismo que celebramos, se paga. Luego viene ya la dación en pago, que también es otra figura o institución del derecho civil muy interesante. Entonces, aquí lo que falla en el pago indebido es un elemento objetivo, que es que la prestación no responde a la existencia actual de una deuda. O sea, falta la causa solvendi. Y quiere decir, falta la causa para solventar. O sea, no hay algo que solventar. De manera que lo que permite calificar como pago, dice la lámina, la realización de tal prestación, es la presencia de un elemento subjetivo. Es decir, yo, la concurrencia del ánimo de solventar, el ánimo es la voluntad de solventar o la imputación de la prestación realizada al pago de una deuda. Estos son los elementos que fallan cuando hay o se hace un pago de lo indebido. Entonces, esa prestación es pago en términos muy generales, así se la ha llamado. De hecho, más adelante vamos a criticar ese concepto, porque lo es en la voluntad del deudor o del acreedor. Pero, dice la doctrina, no puede desempeñar función solutoria, o sea, no estoy resolviendo o entregando o cumpliendo una obligación porque no hay ninguna deuda que pagar. Es una atribución, como dice aquí el apunte, una atribución sin causa cuya consecuencia jurídica es el nacimiento del deber de restituir por parte del acreedor. Ahora sí, trasladando toda esa doctrina en términos generales a la materia fiscal, que es la que nos ocupa, por eso es que la autoridad fiscal está obligada a devolvernos los pagos de lo indebido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna deuda, porque el hecho imponible es diferente, lo vamos a ver más adelante en materia fiscal. Pero la realidad, el fondo es que, primero, hablamos de un error, segundo, o que no hay una deuda, la realidad sigue siendo un error, no hay deuda. Segundo, yo traslado patrimonios, lo que ya haya sido yo como supuesto deudor, que ni soy deudor, pero al final del día, pues debe restituirse por parte del acreedor a quien yo le pagué pues el dinero o los bienes que le entregué por un supuesto o una supuesta obligación, que no hay. ¿Cuáles son los presupuestos del pago de lo indebido? Son básicamente tres. El pago, que como les comento más adelante, pues no puede llamarse pago algo que no se debe. De hecho, Teresa y González me hablan un poquito. Él habla de entrega, pero pues si pago o cumplimiento es la entrega, estamos hablando cuando entregamos un pago. Es el pago, el indebitum, o sea, la ausencia de una obligación previa y el error por parte de cualquier persona. Hay un error, ya lo platicamos. Entonces, presupuestos, pago, no debo por algún error. Son básicamente los tres elementos o los tres presupuestos. Pago es la existencia de una atribución patrimonial que merece la calificación de pago al ser realizada y recibida. O sea, el ánimo de solventar una obligación. Pues la doctrina le sigue llamando pago a algo que no es pago y vamos a ver más adelante por qué.
Indebitum porque no hay la existencia o hay inexistencia de una obligación. Indebitum o indebitum es la inexistencia de una obligación indebida. No hay absolutamente nada. Aquí viene la parte interesante. La doctrina distingue dos clases. El objetivo, cuando lo que ha sido pagado no se debía ni a aquel que cobró, ni tampoco a tercera persona. La deuda es inexistente o nula o dependiente de una condición no cumplida. Aquí estamos hablando de condiciones absolutas, condiciones temporales, condiciones resolutorias, etcétera. Muchos tipos de condiciones. Es decir, cuando la obligación que el deudor intentaba cumplir mediante la realización de la presión no ha existido nunca. No ha existido, ¿por qué? Porque es nula, por ejemplo. No hay nada, no es, o ha existido, pero ya no existe. Existió en aquel momento, pero ya no existe. También ahí hay un pago indebido, o todavía no existe. Y no es seguro que llegue a existir una condición temporal o suspensiva. O sea, fíjense nada más en qué temas se puede dar ese indebido. Algo que no existe, algo que existió pero ya no existe, que lo veremos más adelante en materia ya jurisdiccional, y algo que todavía no existe, no es seguro, pero yo pago, o está sometido a una condición suspensiva, que es que se da una condición que yo impongo. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, te voy a regalar un coche o carro, si pasas con 100 la materia de pago de lo indebido. Bueno, pues ahí hay una condición suspensiva. La condición suspensiva suspende la obligación hasta que se dé el hecho. Mi hijo pasa con 100, pago lo indebido, yo ya tengo una obligación que cumplir. Yo ya le tengo que entregar el carro o el coche. Si no saca 10, 9.9, pues yo no tengo ninguna obligación. Pero si se la pago y saca 9.9, pues hay un pago lo indebido. Segundo elemento también subjetivo. Cuando existe realmente una deuda, pero a quien se le paga no es el acreedor, creyendo que lo es, o por quien no es deudor, creyendo serlo. Pues yo debo, pues yo pago por si las deudas. Oye, pero tú no eres el deudor. ¿Cómo que no soy el deudor? Pues yo pensé, pues en el ámbito jurídico ahí es donde se dan ciertos aspectos muy interesantes. Tercero y último, el error. El error tanto del deudor como del acreedor acerca de la existencia de la obligación que se pretende o pretendía pagar mediante la prestación en pago realizada con error por parte del que cobró. Hay un error. Puede ser del deudor, puede ser el acreedor, puede ser únicamente del deudor, recibe el acreedor y dice, bueno, pues ok. Pero obvio, desde el punto de vista del derecho, de la justicia, pues yo no puedo quedarme con algo que no me pertenece. Pero vuelvo otra vez a comentar, si me quedo con ese algo que me dieron por error, porque no había obligación, y el deudor no dice absolutamente nada, en materia fiscal, si yo lo tuviera enfrente del caso, yo tengo que preguntar, oye, ese dinero se debía, ¿no? ¿Te lo pagaron? ¿Te lo entregaron? ¿Te lo dieron? Sí. ¿Lo quisieron reclamar? No. Bueno, la figura jurídica cambia a una donación. Claro, aquí habría que ver ya como abogados y cumple, bla, 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 etcétera, pero de entrada podría yo platicarles que estamos frente a una institución de donación. Efectos del pago de lo indebido. Primero, pues la restitución. Debemos integrar el patrimonio al deudor. Punto. O sea,
¿cómo me puedo yo quedar hasta moralmente? ¿No? ¿Cómo me puedo quedar yo con algo que no me pertenece? Debe haber instrucción. Segundo, la prueba. Pues debe haber un pago probado de lo indebido. Ahí viene la parte en donde el SAT nos pide pues los documentos, la información, etcétera, etcétera, del pago que hicimos, porque hay que probar efectivamente que lo que yo pagué, pues no lo debía. Entonces hay una materia de prueba. Segundo, pago de lo indebido y transmisión de la propiedad. Aquí está este tema también muy interesante. Cuando el pago realizado consiste en un dar, por ese solo hecho no tiene lugar una transmisión de la propiedad de la cosa entregada, sea dinero o sea otros bienes, no, que no sean dinero. ¿Por qué? Porque para que haya una transmisión realmente de la propiedad, debe haber un contrato que justifique esa transmisión. Como dice el apunte, y la entrega de las mismas debe ser hecha por su propietario, deudor, en virtud de un contrato que justifique la transmisión. Entonces, resumiendo, si lo notaron, la institución no es tan sencilla como parece. O sea, tiene sus asegúnes en materia jurídica, técnica, dogmática, de cuándo efectivamente podemos estar y hay un pago de los indebido. Entonces, todas esas situaciones tenemos que analizarlas en términos generales para poder concluir si efectivamente hay o no pago de los indebido. ¿Qué dice la doctrina de nuestro país? Y como le comentaba Yasmina hace un ratito, a mí me gusta mucho Ernesto Gutiérrez y González. De hecho, siempre recomiendo sus libros. El libro de obligaciones, derecho a las obligaciones, el del libro patrimonio, que son dos libros que los abogados, y por qué no los contadores, sobre todo los abogados, deben tener a un lado. Y también me ofrezco a obsequiarles un libro que es maravilloso en materia civil, de Manuel Albaladejo, un eminente jurista español, que su libro, lo tengo en PDF, es una maravilla del derecho civil, en donde encontramos este tipo de situaciones técnico-jurídicas que nos hablan de elementos, requisitos, fundamentos, etcétera, para poder determinar ciertas situaciones jurídicas y poder concluir si efectivamente estamos frente a lo que estamos pensando o no. Es un librazo, el de Derecho Civil, me parece que es el tomo número 1, que es el único que tengo, pero es una maravilla porque ahí habla en términos generales de muchas cosas en materia contractual. Entonces, lo ofrezco, se lo mando más al rato a Yasmín para que lo reparta a quienes están aquí acompañando. Entonces, vamos a ver la doctrina del país. Enríquez y Gutiérrez, Ernesto González, perdón, Gutiérrez y González, para él, no hay un pago, dice, es la entrega indebida de una cosa cierta por error fortuito, volvemos a hablar del error, o provocado por un tercero, ignorándolo el que se beneficia con el error. Bueno, pudiera o no ignorar, pero aquí, según él, lo ignora el acreedor. Me paga, lo reciba, qué feliz, pero la verdad es que hay un error. Esta materia es y se trata muy generalmente en lo que son los códigos civiles estatales y el federal. Ahí me falta ponerle códigos civiles, que es donde se regula. Y es un apéndice del enriquecimiento ilegítimo, porque, como les comenté al principio, es un género, el enriquecimiento, y la entrega de lo indebido, como él la llama, perdónenme, es una especie. Dice, en efecto, en palabras de él, dice, la entrega, se refiere de manera exclusiva a prestaciones de cosas ciertas, donde no hay motivo o causa para entregarlas. Por eso hay un enriquecimiento ilegítimo por parte del acreedor. O sea, hay un enriquecimiento no ilegítimo en el ámbito penal o en otro ámbito, no.
Simplemente no tienes la certeza o la legalidad de que efectivamente lo que está recibiendo proviene del pago de una deuda, de una obligación, en términos generales. Luego entonces se vuelve ilegítimo. Dice, si lo indebido consiste en una prestación cumplida cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esta prestación. Si procede de buena fe, según él dice, debe pagar el equivalente al enriquecimiento recibido. Según él, también hay este análisis, estos 4 elementos en materia de pago o entrega de lo no debido, inclusive así lo habla él. Número 1, entrega de una cosa cierta. Yo puedo pagar con dinero, o puedo pagar con un terreno, o puedo pagar con un edificio, puedo pagar con cualquier bien. Que esa cosa que se entrega no se deba. La entrega de la cosa se hace por un error fortuito. O la entrega de la cosa se hace por un error provocado por un tercero. Que es una cosa también que habría que probar. Pero los 3 elementos son muy claros. Vámonos a ver ahora en materia fiscal qué dice, ahora sí, el derecho en materia fiscal, tributario, qué dice sobre esta decisión. Ya platicamos de la doctrina en términos muy generales, doctrina civil principalmente, ahora vamos a la doctrina en materia fiscal. Clases de pago indebido. Hay 2. Pago indebido propio o impropio. Si no hubo hecho imponible, entonces nunca nació la obligación tributaria, y ello porque el pago se realiza por un error de hecho o un error de derecho. Punto. Un error de hecho porque yo estaba pensando que esto es esto, o de derecho porque interpreté, pero a lo mejor pensé que así decía la ley y pago. O sea, un pago indebido propio se llama, cuando no hubo un hecho imponible. Es decir, no había un elemento para que naciera la obligación tributaria de deuda o la deuda tributaria, porque no hay un hecho imponible, no hay sobre qué causar el impuesto, sobre qué contribuir pues para el gasto público, hablemos en términos constitucionales. En ese sentido, el pago que se ha efectuado, obviamente, a favor del fisco es indebido. Entonces, aquí entra la materia prueba otra vez. No hubo hecho imponible, tengo que probar. Por eso el SAT me pide a veces elementos para finalmente definir si tiene o no que pagar ese pago que se hizo. Pero aquí la carga de la prueba, como decimos los abogados, pues es nuestra. Yo tengo que demostrar que pagué algo porque no había un hecho imponible. Y eso se demuestra, pues obviamente, con lo que nos pide o con lo que le enviamos al SAT en la devolución, propiamente dicha, no estrictamente. Y el pago indebido impropio, en donde sí hay un hecho generador o hecho imponible y nace la obligación tributaria, el pago es debido, o sea, es válido, pero hay situaciones que lo hacen indebido. Primero, que hay una sentencia de un tribunal constitucional en materia fiscal, en la que la segunda sala diga, pues este impuesto es inconstitucional, tú lo pagaste, pues hay un pago indebido, porque hay una inconstitucionalidad de una ley. Por tanto, el pago que en donde sí hubo un hecho imponible, pero ese hecho imponible o cualquier situación se defendió por la vía constitucional y se logró obtener el amparo ya final, si quieren, en un colegiado o directamente ya en un de distrito, o ya si la corte atrae el asunto por ser de importancia o por lo que sea, y es el poder judicial lo declara inconstitucional,
lo que era debido se convierte en indebido. Por eso se llama pago indebido impropio. ¿Por qué? Porque se convirtió luego, a raíz de un juicio de amparo, quizá un juicio contencioso administrativo fiscal, perdón, se convirtió en algo indebido. Igual, aquí también dice un segundo caso, que es el que les voy a platicar al final, es que el hecho imponible involucrado es un acto jurídico originalmente válido, contratamos ustedes y yo, pago, pero luego hay una anulación del contrato o una resolución del contrato o una rescisión de contrato, que ahí hay muchas cosas muy interesantes también. Le platicaba a Yasmina hace rato que yo estoy haciendo una investigación para escribir un artículo académico de si el impuesto a la renta que se paga por un contrato resuelto cambia o no de naturaleza jurídica. O sea, yo voy a ir al SAT a pedirle la devolución del impuesto a la renta de un contrato que resuelvo, o sea, de un contrato que ya no, que retroactivamente es se declaró, para que me entiendan, inexistente, lo que yo pagué se llama impuesto a la renta. La respuesta es no, o más bien debe ser no, porque lo que yo pagué pues es la nada. ¿Por qué? Porque no hay hecho imponible o lo resolví, o sea, hubo algo que sabes que no, ya no queremos nada, ok, ahí estaba tu dinero, aquí te va tu terreno, bye, muchas gracias, vamos a un notario, hacemos circo, maroma y teatro para resolver el contrato que celebramos. Pregunta, ¿voy al SAT a pedir pago de lo indebido? Sí. ¿De impuesto a la renta? Ese es el punto que estoy tratando de investigar en materia académica, ¿no? Artículo académico. Otro ejemplo, también una resolución de tribunal que les comentaba hace rato, en donde ordene dejar sin efecto una convención, bla, 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 y el tribunal considera que hay una convención indebida, un pago indebido. Bueno, más o menos, algo así. Bien, entramos a un segundo tema muy parecido que también la doctrina pareciera decir que pues es lo mismo que un pago de lo indebido, que es el pago en exceso. El pago en exceso, pues aquel que se entrega, pero por mayor cantidad a lo debido. Se paga de más. Un pago en exceso. Hablaríamos de saldos a favor. Por ejemplo, nace la obligación de pago, el deudor o el contribuyente termina en pago 110 y lo paga, pues hay 10 en exceso. Sería un caso de impuesto a la renta del ejercicio menos pagos provisionales y la diferencia sería un saldo a favor. Pregunta, ¿es pago de lo indebido? ¿También? ¿O lo llamamos saldo a favor? Por eso la doctrina dice aquí, no resulta descabellado plantear que los pagos en exceso, o sea, son en realidad pagos indebidos, por lo que no tendría distinción hacerla en el Código Fiscal. Entonces, sea que son pagos de lo indebido, entrega de lo indebido, o lo que ustedes quieran, por error, bla, 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 o en exceso, al final del día el fondo es que me lo tienen que devolver porque hay un patrimonio que se acrecentó, que es el patrimonio de la hacienda pública del fisco federal, que no tiene derecho y me lo tiene que devolver. Y yo tengo que probar, como vimos al principio. Tengo que probar que hubo algo que pagué por error, porque no había hecho imponible, etcétera, etcétera. O segundo, porque pagué de más, porque mis pagos funcionales, porque hubo un error en el cálculo también. Punto. Pues hay un saldo, pero al final del día es un pago indebido. ¿Para qué diferencias? Dice la doctrina.
Bien se ha dicho que el pago sin causa no es propiamente un pago, pues no corresponde a una obligación preexistente, la cual a su vez dice requiere para existir de un hecho generador que le dé nacimiento. O sea, yo pago lo que debo, nadie paga lo que no debe. Imagínense que yo les diga, páguenme por esta clase o esta charla o esta maravilla de charla. ¿Qué van a decir ustedes? Caray, ¿cuándo hubo un contrato, convenio, cómo quieran llamar, en donde se estableció que por esta charla se va a pagar 10,000 pesos? Entonces, para que haya un pago, tiene que haber un contrato, tiene que haber una causa el contrato, un título, pues, tiene que llamar así. Entonces, si yo le llamo pago de lo indebido, pues es incorrecta el término, más bien el pago, porque yo no puedo pagar lo que no debo. Y en verdad, la expresión desde el punto de vista de estricto derecho es jurídicamente inaceptable. Pero, como dice la última parte, ha ganado carta de ciudadanía y por ello es mantenida. Pero aquí ya aprendimos que pues, no podemos llamarle pago. ¿Qué se les ocurre? Decir, dar lo indebido, dar. Sí, pero yo no voy a dar lo que no debo, lo que no quiero. Entonces estamos frente a una institución difícil, nomenclaturamente hablando, institucionalmente hablando, difícil de llamarla. ¿Cómo le llamo? Y dice aquí, en sí misma la frase representa una aporía. La aporía en el griego significa dificultad de pasar, porque pues, yo no puedo decir que hay un pago indebido o pago porque yo no debo nada. Yo no puedo decir que estoy pagando, porque el pago es un método de extinción en materia civil, mercantil, laboral, fiscal, en este caso de nuestra charla. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber una obligación preexistente, un contrato, un convenio, algo, alguna fuente de obligación, que hay muchas, para poder yo decir, aquí está lo que debo y aquí está el pago. Si no hay, yo no puedo hablar desde el punto de vista estricto derecho de un pago del indebido, pero como dice el apunte, ya adquirió carta de ciudadanía, ya se quedó. ¿Cómo le llamamos? Pues así déjenlo ya, no le muevo. Y aquí vienen algunas tesis en materia fiscal. Realmente las voy a pasar rápido porque pues van a tener la presentación, con mucho gusto se las comparto, y aquí únicamente lo que está en verde es lo que está importante. Dice, el pago lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, montos que el particular no ha adeudado al fisco federal. Y en este caso, pues resulta aplicación la mecánica establecida en el Código Fiscal. Se constituye una especie este último. Finalmente dice pago lo indebido, descansa en la existencia de una obligación o causa y en un error de hecho de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación, quedando extinguida, pero comprendido dentro de dicho concepto, además de la de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el débito, listo. Ya todo eso lo vimos como que ahí absorbe un poquito de doctrina. Vamos a ver otros presupuestos también de un autor que a mí me encanta. Son italianos, Berlini y Ferreira. Presupuestos de la relación tributaria de reembolso. Si para que me devuelvan debe haber un pago de una suma de dinero sin que exista el presupuesto legal o el hecho impolítico. Alguien paga porque considera que existe en la ley un determinado tributo, y pues tal cosa es falsa. 2. El pago
sin que exista el hecho generador, aun cuando existe el presupuesto legal. Compraventa, pero nunca se lee una compraventa. No se dan los ingredientes de una compraventa. El consentimiento, por ejemplo. No hubo consentimiento. Vendo, nunca me dicen que sí, pero me paga, pues no hay contrato. Es inexistente porque hay un objeto, sí. Consentimiento, no. Pago, pues no debe haber, pero pues hay un entrego, un dar. Pues también, ¿no? Pues no. El pago no suma dinero sin que exista la atribución subjetiva del hecho generador. Por ejemplo, el vendedor paga el impuesto, no obstante que el sujeto pasivo es el comprador. Y el pago de una suma de dinero en cantidad mayor a la contenida en el mandato legal. ¿Se fijan? Estos presupuestos de Berlir y el otro de Freire mezclan el saldo a favor y el pago del indebido, pago de lo no debido, mezclan. El último, el inciso D, es el pago de una suma de dinero en cantidad mayor. Es un saldo a favor. Y volvemos a lo mismo. Oye, una entrega mayor que la debida por un pago, pues es un pago de lo indebido. Es una entrega, lo que ustedes quieran llamar. Hay algo que no se debe. ¿Por qué no se debe? Porque al final, al calcular el impuesto a la renta anual, donde yo sumo todos mis ingresos, mis deducciones, como le llaman, estructurales y no estructurales, bla, bla, como le llamen, determino una utilidad fiscal, quito la pérdida fiscal, llego a un resultado fiscal, calculo el 30%, determino el impuesto y digo, 100, pagué 120, la diferencia me la debe saldo a favor. Es un pago de lo no debido, pago indebido, es pago que no se debía. ¿Por qué? Porque la mecánica del pago personal pues, nos lleva en algunos ciertos momentos, no siempre también, a que paguemos más o también a que paguemos menos. Ojalá sea que paguemos menos, ¿no? Todo el mundo queremos pagar menos pagos provisionales porque no queremos financiar el fisco federal, la realidad. ¿Qué dice el código? Bueno, pues ahí está en el artículo 22. Devolverán las cantidades indebidamente y las que procedan, saldos a favor, ¿no? Igual en el 23, se actualizó. Ya para terminar, vamos a ver la consideración de este tema que les platiqué, que allí es muy importante. Aunque la ejecutoria tiene ciertas aristas muy jurídicas, creo que la Corte se equivoca y lo voy a mencionar más adelante porque no es lo mismo resolución que rescisión desde el punto de vista jurídico. No es lo mismo. En el caso que voy a platicarlo, que yo lo tengo en una ejecutoria, que lamentablemente no les devuelven nada, porque dice la Corte que no hubo pago de lo indebido, y aparte de los abogados como que se equivocaron en cuanto a una omisión legislativa, y ahí la Corte sí entra, Margarita Ramos, sí entra el tema de las omisiones legislativas, y creo que no era materia del fondo de la litis pedir lo que pagaron por una resolución de contrato a la luz de un pago de lo indebido. Finalmente la Corte les dice que no, pero no por la resolución, o sí, pero lo entiende rescisión. Ahí es donde digo, a ver, ¿hubo rescisión o hubo resolución? Y en la misma ejecutoria, la ejecutoria es planteamiento de la sentencia completa de este asunto. Primero habla de una resolución y luego habla de una rescisión. Entonces, ya no podemos checar o no puedo checar si efectivamente en este asunto hubo una resolución, que es lo más seguro, porque la rescisión es cuando se incumplen obligaciones en el contrato y la resolución es porque tú y yo queremos terminar, no es el término técnico, queremos resolver este contrato y ya. Vamos a regresarnos, por eso es retroactivo, a como estaba antes de la celebración del contrato.
Los considerandos importantes de la Corte, en donde se analiza este pago de lo indebido, este tema, son los siguientes. Y aquí es muy importante esta ejecutoria porque aquí se sientan las bases de cuándo hay un pago de lo indebido, que de hecho ya las tocamos. Número 1. Dice, ahora bien, esta segunda sala de la Suprema Corte ha establecido que el derecho a la elección por pago de lo indebido surge por la existencia de un error de hecho o de derecho en las etapas del nacimiento o determinación de la obligación tributaria que requiere la concurrencia de dos elementos: pago y ausencia de legalidad en la obligación tributaria. Volvemos, y fíjense qué interesante, vuelve a retomar la doctrina del error de hecho y derecho que ya platicamos hace unos minutos. Entonces, ¿hay un error? ¿Pagué? Sí, pago de lo indebido. Y hay un pago, pero hay una ausencia en la obligación tributaria. O sea, no hay un hecho imponible. Omisión, pago indebido, pero propio. No hay un hecho imponible. Dice, requisito este último que presupone la rectificación del error, para que no subsistencia, la autoridad, bla, 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 bla. O de la determinación de una autoridad en recurso administrativo o un juicio de nulidad, como platicamos con anterioridad. O hay una sentencia de amparo o hay una sentencia de nulidad ya del tribunal en donde no se recurrió y ya la sentencia ya es firme, o un recurso administrativo, revocación, en donde ya no se va más allá porque la autoridad fiscal, el SAT, la jurídica me dice, sí, él tiene la realidad. O sea, la realidad tiene razón. Entonces, en ese caso, pues hay un pago de lo indebido. Dice, en conclusión, el pago de una contribución se torna indebido cuando la cantidad monetaria entre el fisco es mayor, volvemos a lo mismo también, a la exigible o no se adeuda legalmente. Volvemos a platicar y retomar el tema del saldo a favor. Es mayor a la exigible o no se adeuda legalmente. Error. O no hubo hecho imponible. O hubo una mecánica mal. O hubo, en vez de 30%, se puso .35, 35, 40, la computadora, el Excel, no sé. Un error de cálculo. Es decir, la autoridad no tenía derecho a recibirla conforme a la ley al momento de su cobro. Y obvio, pues tienen que pagar interés y imposición. Pero aquí ya la conclusión ya definitiva, ya para terminar y agradecerle su atención, es que en este caso en donde estas dos personas físicas celebran un contrato de compraventa de unos inmuebles, no se pagan los inmuebles, pero en materia de enajenación de bienes es un derecho, un ingreso en crédito, se paga el impuesto a la renta, a los 2 años se resuelve el contrato por unos ajustes jurídicos que ellos mismos hacen, muy interesantes, ahí mismo vienen en la ejecutoria, complicados, por ahí vienen, pero al final resuelven el contrato que celebraron. Sabes que ya no, retroactivamente, como si fuera o como es una condición resolutoria que tiene efecto retroactivo, me regreso, quedan las cosas en el mismo estado que yo estaba al principio. Dice la Corte, en ese caso no hay pago de lo indebido. Dice, por ello no existe pago de lo indebido, ni procede pago de interés alguno cuando el monto se determinó y cubrió el acatamiento de una disposición legal vigente con absoluta independencia de que el contribuyente hubiera rescindido el acto que le dio origen. Pues queda claro que aquel numerario se ingresó al erario no por error o exigencia indebida de la exactora, sino en cumplimiento
de un mandato general de observancia obligatoria para el afectado al momento de realizarlo. Es decir, la Corte dijo, mira, todo cumple, si debías, si haya rescindido, pues lo siento, pero esa parte no viene en el Código Fiscal y es la parte que yo critico ahí en la Corte. Porque estos señores, sobre todo el vendedor, que es quien paga el impuesto, dijo, oye, el Código Fiscal de la Federación no contiene un supuesto en el cual me deban devolver el pago que yo hice en materia de impuesto a la renta cuando hay resolución o rescisión de un contrato de compra o de un contrato X, de prestación de servicios, de arrendamiento. No hay. Por lo tanto, dijeron las partes, hay una omisión legislativa, que es donde entra la Corte a resolver ahí, Margarita Ramos Luna, entra y dice, no, pues realmente no hay una omisión legislativa. De acuerdo con toda la doctrina jurisdiccional, no te puedo resolver y decir que como hubo una rescisión o una resolución, si tienes derecho a un pago de lo indebido. Y por lo tanto, pues le niegan el amparo, no le devuelven nada. Imagínense que no le devuelvan 5, 6, 7 millones de pesos. Pues duele. Realmente es un caso muy interesante. Y aquí el comentario mío es que yo entiendo en la ejecutoria que la Corte no analiza bien el concepto de resolución y de rescisión del contrato, porque al principio dice que el contrato se resuelve, no que se rescinda, lo cual tiene efectos jurídicos diferentes. Yo siento que es el mismo y esa es la parte que yo quiero investigar. Decir, a ver, yo hago un contrato, lo resuelvo, lo que pagué, ¿se llama impuesto a la renta o se llama dinero pagado de más? En resolución. Hay una resolución de un contrato debidamente firmada, legal, cada quien entrega lo que se entregó. Si yo pagué, me regresan mi dinero, y si yo entregué mi computadora, me regresan mi computadora. Se acabó. Resolvemos. Es que no la quería vender, porque es una computadora muy querida, fue muy querida por mi papá. Resuelvo, contrato, pero pagué impuesto a la renta. ¿Se llama impuesto a la renta o no? Lo otro, contrato de compraventa. La misma computadora, oye, pero la computadora, las obligaciones que tienes que seguir son las siguientes. Número 1, tratarlo con cariño. Número 2, darle un besito cada vez que la abras. Número 3, X. Mantener un sistema operativo limpio. Llego, reviso, oye, espérate, no cumpliste ninguna obligación, rescindo el contrato. Se restituyen las cosas, me regresas mi computadora, te regreso tu dinero, pero pagué impuesto a la renta. ¿Se llama impuesto a la renta? Yo digo que no. Pregunta, ¿cómo debo yo pedir la devolución de ese dinero si es que ese es el punto pendiente aquí de investigación jurídica? Si ese dinero no se llama impuesto sobre la renta, porque si no se llama impuesto a la renta, no me aplican las reglas jurídicas fiscales tributarias. No puedo yo pedirlo por la vía del Código Fiscal, tendría que pedirlo por la vía del Código Civil. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que lo que yo pagué no es impuesto a la renta, porque no hubo hecho imponible, o el hecho imponible se resolvió, se rescindió. No puedo yo llamarlo, no puede más bien llamarse impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo le pido al SAT mi dinero? Que no es y se llama impuesto sobre la renta. ¿Qué creen que va a pensar SAT cuando yo vaya y diga, devuélveme lo que te pagué? Oye, pero no cumpliste el artículo 22 y 20X, ¿no? Porque no es impuesto sobre la renta. Imagínense nada más el trauma. Y ahora con Morena peor, ahora que está en el Poder Judicial, imagínense, no le van a entender. Punto. Entonces,
Ese es mi punto fino. A ver. ¿Se llama impuesto a la renta? En fin. Termino mi presentación y aguántame tantito, Jasmine, quedó pendiente para unas preguntas, si es que hay preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias, maestro Arturo. ¿Alguna pregunta, duda? Aquí voy a aprovechar para leer los comentarios de Gustavo, que nos dice una distinción precisa entre el saldo a favor y el pago de lo indebido. Es que el primero deviene de la mecánica legal de cálculo del impuesto y el segundo del error o de la no obligación del pago. Y pregunta, maestro, ¿qué opinas? No, digo, ya lo comenté. Al final del día es un pago de lo no debido, o es un pago que no se debe o no se debía. Sí entiendo que la naturaleza es un error y que es por la mecánica, así ha dicho. Está bien. Como dice ahí la lámina, dejemos como carta de ciudadanía pago de lo indebido y saldo a favor. Pero en mi opinión es lo mismo. Pero obviamente tenemos que ajustarnos al vocabulario y a la nomenclatura que se usa frecuentemente. Pero bueno, está bien, sí, está bien. Coincido con el comentario, pero al final es, para mí, lo mismo, como dice la doctrina. Claro, muy bien, muchas gracias. Y también Gustavo nos dice, esto dice la IA de Google, la rescisión y la resolución de contratos son dos figuras jurídicas que buscan terminar un contrato, pero difieren en sus causas y efectos. La resolución se produce por el incumplimiento de una de las partes, permitiendo a la otra parte solicitar una terminación del contrato y en algunos casos una indemnización. Sí. La rescisión, en cambio, se refiere a la terminación del contrato debido a vicios o irregularidades existentes al momento de su celebración, como errores. Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado también con Google, porque a mí también me pasa. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre resolución, visión? Y me dice un montón de cosas, inclusive en la inteligencia artificial. Pero yo recomendaría, y de hecho por ahí debo tener un libro en donde hace, o sea, un libro de un autor, un abogado, en donde efectivamente él analiza la diferencia entre resolución y rescisión de los contratos. Y es a lo que nos debemos de atener. Mejora la doctrina jurídica más que al Google o a la inteligencia, aunque, sí entiendo, o sea, yo también lo hago, aunque debe haber cierta concordancia y efectivamente con la doctrina. Yo lo que siempre recomiendo es olvídense de Google o bien, es lo que yo hago. Busquen Google, pero busquen artículos doctrinales españoles, argentinos, uruguayos, chilenos, alemanes en PDF y lean. Eso es lo mejor que pueden encontrar en materia de técnica jurídica para realmente encontrar la verdad de la institución jurídica. Digo, me ha pasado en donde si veo Google y veo la inteligencia artificial en Grok, ¿no? Que a mí me gusta usar mucho el de Twitter, Grok, y sí me dice maravillas, pero yo con cierto resentimiento, no sé si resentimiento, pero yo prefiero leer un libro de un autor muy bueno, Albaladejo, por ejemplo, Berliri o Doctrinales, en donde hablan ese tema. Les platico un tema maravilloso de mi último artículo que va a salir publicado en el libro conmemorativo que hiciste referencia. Hablo sobre, o más bien critico la jurisprudencia del Poder Judicial que prohíbe la compensación en materia civil para efectos del IVA. Y empiezo con algo muy sencillo que encontré en un artículo de investigación de un abogado español que es una maravilla. El Código Civil dice que la compensación sea por ministerio de ley. Primera pregunta, ¿qué es ministerio de ley? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué en el Código Civil se incorpora el ministerio de ley? ¿Por qué? Preguntémonos como abogados, pregúntense como contadores.
Ministerio de Ley, ¿qué es el Ministerio de Ley? ¿Por qué está el Ministerio de Ley en compensación? Y le puedo preguntar a Google y me va a decir, pero no me va a decir la realidad jurídica de las cosas. Y ese artículo, buscándolo, por eso les digo, busquen Google, pero bajen los PDFs de artículos de importancia y de interés, que son los que a mí me han ayudado. Y de hecho tengo miles de artículos que he bajado de Google y me han obsequiado también, y que han sido fuentes o fundamentos de mis artículos académicos, todos. Entonces no se confíen mucho en Google. No, o sea, está bien, pero busquen un PDF mejor. Y si igual te ofrezco, si alguien quiere un libro, necesita un libro de un tema en específico, yo tengo libros en PDF completos y también tengo artículos completos en PDF de muchos temas. Tengo como 10,000. Pero bueno, no es para presumir, pero pues hay mucho material, pues son muchos años de investigación. Yo tengo desde, ¿qué será? Desde el 98 escribiendo mi primer artículo, imagínense ya los años que tengo escribiendo. Pero bueno, son nada más comentarios y recomendaciones, ¿no? Como académico, que me gusta hacer. Sí, muchísimas gracias. Pues aquí ya sabemos si alguien gusta con mucho gusto, maestro Arturo, como nos dice, pues nos puede apoyar con esos temas. Claro que sí, con mucho gusto, incluyendo a ti, que me comentabas algo de tu carrera flamante, con mucho gusto. Cualquier libro que necesites, si lo tengo, te lo comparto. Sí, luego con las tareas, bueno, o sea, nos dejan la bibliografía, pero pues ¿de dónde, no? Entonces, pues, muchas gracias y ahí estaré molestando, claro que sí. No, tenemos una situación en una integrante de nuestro club que no pudo estar, que tuvo una consulta médica, pero ella realizó, bueno, su cliente más bien, pagó 2 veces una línea de captura de las parcialidades. De ahora que pasó la declaración anual, pues bueno, pagó la segunda 2 veces. Entonces, aquí pues lo que está viendo ella pues es ahora ese pago de lo indebido, porque ya vimos, ¿no? Cumple con las características del pago de lo indebido, pues ella le solicita a la autoridad, al SAT, que se lo aplique en la tercera parcialidad. Pero el SAT le responde, entra aquí, o sea, nada que ver con la pregunta. Le está respondiendo que el procedimiento para que pueda obtener las líneas de captura, cosa que no requiere. Ahí, ¿qué opinas, maestro? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pudiéramos hacer más? Yo le digo, pues bueno, como ya envió la aclaración y el SAT le dice que lo que ya comentó, ¿no? O sea, cosas que nada que ver. Digo, pues hay que acercarse con Prodecon, es una recomendación, porque es quien lo va a ver de frente al SAT. Pero ¿qué podríamos también argumentar más o qué podríamos ver alguna otra alternativa? Ahorita, como lo dijiste claramente, ¿no? Con este gobierno están más difíciles las cosas. ¿Qué pudiéramos hacer ahí? Pues mira, la recomendación que tú haces es excelente. Y en el grupo de abogados siempre recomendamos la queja. La queja, exacto. La queja, ¿no? Ya resolviendo, ya el SAT se pone las pilas y empieza a decir cosas. Pero definitivamente yo creo que aquí lo que habría que hacer es demostrar, no sé si a través de un escrito que usted le llama, demostrando que hubo un segundo pago y que el tercer pago coincide con el segundo pago y que obviamente se efectuó sin el ánimo de cumplir una obligación que ellas tenían. Sí. A ver qué resuelve. Pero lo más importante creo que es que resuelvan por escrito para esa revocación y ahí de ganarse el tema. Punto. Sí, sí, bueno, el caso de aclaración, pues no, tristemente la respuesta fue, o sea, otra cosa, ¿no? Entonces, sería recomendable, pero bueno, ya con Prodecon, ¿verdad? O sea, ya diciéndole, mira, pues ya enviamos esto y esto, obtuvimos esta respuesta. Prodecon puede ayudar mucho, ¿eh? Inclusive yo platicaría con Prodecon para que me emitiera una resolución diciéndome que no, y contra ella me peleo. Sí. En revocación debe ganarse, no creo que diga, no, pues no, o sea. Digo, está muy claro el asunto que yo pagué por un error, un pago que no debía haber hecho, y por lo tanto, pues me lo deben o devolver, o efectivamente yo pido de buena fe
pues que me lo Sí, apliquen al tercero, ¿no? exacto. Es lo más justo. Pero Ujú. pues sabiendo cómo son, pues hay que pelearnos. Sí, 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 sí. Sí, y luego parece que ni leen los planteamientos porque No, no le. no es concordante la respuesta. Entonces, pues hay que acudir a otras instancias, Siempre efectivamente. decía un amigo, compañero abogado mío, cuando había asuntos así, digo, de todo tipo, dice, oye, pues ¿en qué carpintería estudiaste derecho? Y es la realidad, hay abogados que dices, perdón, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes de lo que estás hablando? Y acabo de tener un caso también de muy interesante, no de mi área, en donde la secretaria del juzgado del distrito decía, es que es increíble, decía, ¿cómo es posible que ellos no sepan cómo resolver o cómo actuar en una sentencia en donde lo único que estamos pidiendo es que emitan una resolución fundada y motivada y hacen otra cosa? Digo, ¿y eso qué es abogado? Es abogado. Bueno, o sea, pues, sí, pero bueno, hay de todo en esta viña del Señor, como dice. Pero bueno, así es. Y yo en lo personal ahí tengo otro asunto, que es con el tema del IVA. El IVA, pues bueno, nos dice la ley del IVA que no podemos compensar los saldos a favor. Uh-huh. Pero cuando vemos, por ejemplo, que tenemos un pago de lo indebido, ahí estaríamos diferenciando y pudiendo compensar. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. O sea, hay dos naturalezas jurídicas diferentes a la que nos prohíbe la ley. Yo creo que debe suceder. Claro, Directo. hay que revisar el fondo con los argumentos jurídicos para que les quede claro, pero en principio, te digo así a bote pronto, pues debe funcionar Sí, por la sí, sí, eso naturaleza es lo que, jurídica. Uh-huh. exacto. Aunque yo coincido contigo ahí en esta situación de si es un saldo a favor, pues fue porque pagaste indebidamente ese impuesto. Y ahí nos vamos encuadrando con estos dos conceptos, que ahí los tenemos. Y yo también soy de la idea de que en IVA sí se puede hacer esa compensación. Uh-huh. De Sí, acuerdo. muy ¿Qué bien. más? Tú dices, ok, adelante. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, yo de mi parte, esa era mi pregunta, que ya la tenía guardada, pero si alguien más quiere preguntar algo, alguna duda, algo que no haya quedado claro, que quieran que se retome, adelante con mucho gusto. O si gusta también, aquí está, bueno, está el chat, o también pueden tomar micrófono, cámara. Sí, también aprovecho hacerles un regalo de mi segundo libro, con mucho gusto ahí se lo voy a mandar a Yasmín y con mucho gusto se lo doy, sobre presunciones de dividendos, Uh-huh. dividendos fictos famosos, ahí es un tema muy interesante. Es un tema que a mí me encanta, la presunción y las ficciones son un tema que a mí me fascina. Y en aquel entonces surgió un asunto sobre dividendos. En mi libro realmente se centra en si los dividendos fictos son presunciones de dividendos o ficciones de dividendos. Esa es la realidad. Uh-huh. Ese es mi libro, que no es lo mismo. Pero bueno, podrán coincidir uno conmigo, pero pues, ese libro está interesante. Se van a divertir con ese libro. Como yo me divertí. Sí, no, muchísimas gracias. La verdad que afortunados somos de contar con tu bondad, Arturo. Pues un encanto de charla. Muchas gracias. De verdad es un gran aporte el que nos realizas. Y pues bueno, también si quieren revivir la charla va a estar disponible en el canal de YouTube de Quadra Solutions. Ahí los esperamos, que se suscriban. También van a poder dejar ahí sus datos. Y también, Arturo, ¿en dónde te podemos encontrar en redes? Bueno, ¿Algún correo? les dejo mi red, sobre todo la que yo utilizo es, bueno, me gusta más llamarlo Twitter o X, es @Arturo con mayúscula A, _Jiménez M, Jiménez con J mayúscula y M mayúscula, ahí me pueden encontrar. Muy bien, excelente. Mensajes, Igual, pero ahí escribo yo, bueno, los chismes generales de Twitter, ¿no? Pero de vez en cuando subo preguntas capciosas y temas interesantes, técnicos jurídicos. Pero cualquier cosa jurídica, a mí me encanta apoyar a la gente, a mis colegas, lo que necesiten, platicamos.
investigamos, porque sí me gusta mucho apoyar a mis amigos, y mis amigos son muy queridos, ¿no? En materia técnica y todo esto. Ujú. Y además compartir el conocimiento, ¿verdad? Yo siempre digo, pues, ¿para qué nos lo vamos a quedar? Entonces, mejor no dejar al mundo sin lo que tenemos por Sí, compartir. no, a mí no me gusta, mi correo creo que lo tienes, Sí. pero se los paso, es arturo.jiménezmorales, con todo con Ujú. minúsculas, @yahoo.com. Ese es mi correo personal. Hay Perfecto. otro de mi oficina, pero ese casi no lo uso más el personal, que es donde más me muevo. Salvo que sean clientes, bueno, obviamente me hablan, pero amigos, ahí están. Y tienen, con sinceridad les digo, y con franqueza también les digo, cualquier cosa que necesiten, libros, ahorita te mando el de Albaladejo, ahorita que lo localice. Si no hoy, mañana, con mucho gusto te lo mando para que lo tengan, y créanme que es un librazazazo. Ujú. Los juristas españoles son grandes técnicos del derecho. No se diga del derecho tributario. No, no, es una maravilla. Les pongo un ejemplo, mi querido amigo Pedro Manuel Herrera Molina, que es un gran tributarista, búsquenlo en Google, es un gran tributarista, tiene grandes libros. Hay un libro que inició mi amistad con él que se llama Teoría de la exención tributaria o la exención tributaria, en donde ahí rompe el esquema definitorio de lo que entendemos por exención, que realmente no es lo que está en los libros. Lo que es la exención tributaria es lo que él dice en su libro, La exención tributaria, porque tomó plana y aterrizaje en los amparos que yo promoví, amparos en materia de equidad tributaria en aquellos casos hace muchos años, estaban muchas muy jóvenes, en donde hubo una discriminación a los empleados privados y empleados públicos. A los empleados públicos les daba una exención de gratificaciones, a los privados no. Sometimos esto a amparo, se ganaron los amparos, y ahí el efecto del amparo fue muy interesante, pero con base efectivamente en lo que dice Pedro. Ahí queda plenamente probado que la definición de exención es incorrecta, la que me ponga. Si no se sabe la de Pedro Herrera Molina, no saben lo que es exención. Su libro es un libro científico en materia de exención, ¿no? Complicadísimo, pero hermoso desde el punto de vista jurídico. También, si lo quieren, se los mando. Lo tengo ahí. Muchas gracias por nosotros, encantados, la verdad, encantados. Y dice Itzel que cómo puede tener acceso. Pues bueno, aquí lo vamos a tener, si gustas, nos puedes enviar un mensajito, Itzel, y ahí lo vemos, lo revisamos. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente hubo? ¿O hay? Sí, ahorita estamos con 12, llegamos a 14. Ah, qué bien. Llegamos a 14. Y tenemos aquí un comentario de Itzel, dice, muchas gracias por la humildad, maestro, gracias por compartir su amplio conocimiento y por brindar su apoyo. No, hombre, a la La verdad orden. es que sí, muchísimas gracias. Yo estoy fascinada porque, bueno, te decía al inicio que me encanta a mí y agradezco estar en estos medios. Gracias a las redes sociales también es que nos conocemos y podemos de ahí aprovechar que tenemos el conocimiento en la mano, o sea, literalmente en la mano. Como dices, hay libros, hay artículos, entonces no quedarnos con lo que vemos y a veces las redes también tienen ahí su punto que, pues no, porque vemos cada cosa, yo luego les digo, no, mi lema es vea la fuente de la información. O sea, es válido ver un artículo, ver un video, yo hago videos, pero siempre que tengas esa curiosidad de ir y revisarlo directo. A ver, viene en la ley, viene en el código, viene en la miscelánea, pues ve, acude. Y para interpretación, pues bueno, nos estás dando unos grandes ejemplos, como son los libros que mencionas y tus libros también, Sí, gracias. desde luego. Realmente les voy a hacer una confesión. Mis pláticas, cualquiera que yo dé, es para que la gente ame el derecho, es la realidad. Que enfrenten todo lo que hay en materia jurídica, que digamos,
Es que es increíble, realmente es un mundo muy grande que yo no lo conocía y que qué interesante que, por ejemplo, yo que me gusta mucho brincar de la doctrina uruguaya, argentina, española, alemana, americana, no tanto chilena, por ejemplo, o colombiana. Los colombianos son muy buenos en derecho civil, derecho también tributario. Los venezolanos, tengo 4 amigos que son unos genios del derecho en materia tributaria de Venezuela, los cuales son grandes amigos los 4, y uno de ellos es investigador, el otro escribe libros maravillosos, también se los voy a mandar, Luis Fraga, tiene sus páginas ahí, pueden bajar sus libros gratis, son unos libros de doctorado y gratis, y ahí están, Luis los regala, y es una maravilla. Entonces, cuando yo hago mis presentaciones, como vieron, pues quizás le faltó un poquito porque es un tema muy chiquito, pero siempre pongo mucha doctrina. De hecho, en materia colombiana, antes, creo yo, que empezáramos en México con el principio de confianza legítima, yo ya lo había leído en un libro de derecho colombiano que ya tenía años. Y en México no había ni uno. Es más, no había ni victorias, ni la Corte lo había comentado. Confianza legítima. Y ya tenía tiempo. Un libro maravilloso sobre este tema, que ahora tiene relevancia, que ahora es muy interesante. Sí, y definitivamente se nota, se percibe ese amor que tú tienes al derecho y se transmite. Se transmite. Yo te aseguro que o sea, más de uno que soy yo, vamos a salir enamorados, más enamorados, y eso es lo que nos motiva a seguir estudiando justamente las charlas, así como en esta ocasión, hablando tan tranquilamente, pero con tanta sabiduría, tanto conocimiento. Entonces, pues, muy agradecida, Arturo, un gusto, la verdad, pues, habernos encontrado ahí en redes. Y pues sigan al maestro Arturo, vamos a aprender siempre, hay que tener eso en mente. Y también, pues, bueno, si me permites, pues aprovechar igual esta apertura que tienes con nosotros, y pues muchos de nosotros vamos también empezando en este mundo del derecho, y pues ahí estaremos acudiendo a ti, a tus conocimientos. Sí, si tienen tiempo y ya si quieren, porque no les quito tiempo, pero tengo un curso que puedo hacer yo, ¿no? Muy bueno de contratos, de obligaciones y contratos, en donde sí analizo en profundidad los temas de obligaciones, contratos, porque como contadores, de hecho les comento también aquí, yo doy clase en la maestría de impuestos en la UAS, que te comentaba, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y ahí la materia que más me gustaba dar era esa, obligaciones y contratos. De ahí nacieron mi plática y láminas, y las he incrementado al triple, porque la mayoría de mis maestrantes eran contadores. Entonces, obviamente la materia de obligaciones y contratos, pues es un poco débil para los contadores, ¿no? Igual te pongo yo, si como abogado, si sé contabilidad, pues mis conocimientos son muy débiles. No puedo decir, yo me sé de 10 y de expresión, y no. Entonces, yo abrí ese curso, di un curso 2 veces. Si a alguien le interesa o si tú quieres coordinarlo, lo podemos dar los sábados, 2 horas, 2, 3 sábados, pero eso sí, con el compromiso de que no falten, porque sí es mucho trabajo de mi parte. O sea, si son 5, pues no, si son 10, pues bueno, ok, pero los 10 sean las 5 o 6 sesiones que hay, con mucho gusto, porque sí veo y toco temas con cierta profundidad, y sobre todo también a mis alumnos les digo, yo no vengo a enseñarles teoría, yo vengo a enseñarles práctica, pensar cómo solucionar un problema, porque mi cliente o su cliente no me va a decir, defíneme lo que es derecho tributario, defíneme lo que es pago lineal. No, me va a decir, tengo este problema, resuélveme. Entonces, mis alumnos, tanto de maestría como de licenciatura, yo los enfoco a ese tema, y mis temas son para resolver problemas, para que aprendan a resolver problemas. De hecho, los muchachitos de licenciatura, los exámenes son esos. El señor X vino a hacer un pago, de acuerdo con eso, ¿qué le corresponde hacer?
exactamente lo que tú me preguntaste, es un examen. Claro, obviamente les enseño la teoría, ¿no? Obvio, es que aprender. Pero así es, digo, es que tienen que aprender bien la teoría, pero tienen que la teoría saberla aplicar, que es lo que yo hago en mis clases de Derecho, tanto en maestría, tanto en licenciatura. Muy bien, claro que sí, pues aquí lo pongo aquí en el grupo y ya que vayan diciendo, sí, sí estamos interesados, como dices, con el compromiso de estar presentes y pues ver todo el temario. Y más o menos, ¿cuántas horas son del curso? Mira, obviamente se cansa tanto el público como yo, 2 horas, pero son para la primera de obligaciones, son como 3 sesiones y 6 a 8 horas, dependiendo el avance y preguntas, ¿no? Y de contratos igual son mínimo, son 6 horas, o sea, pero siempre la partimos. Primera parte, obligaciones, descansamos y ahora sí, ya que tienen la teoría y la técnica de las obligaciones, vemos contratos porque tienen mucha relación. De hecho, siempre comento a mis amigos como ustedes, me dijo un abogado, notario público aquí muy importante aquí en Juárez, me decía, ¿quieres ser abogado? ¿Buen abogado? Sí. Estudia obligaciones. ¿Quieres ganar dinero? Sí. Estudia bien contratos. Entonces, obligaciones y contratos es una materia que debemos traer aquí en la mano, porque olvídense, hay cosas que a veces me hablan de cosas que dices, ay, Dios mío, vuelvo a decir, oye, ¿en qué carpintería estudiaste derecho? Entonces, ya cuando yo entro al fondo del asunto, el abogado dice, ah, Pico, no, pues sí, es lo que dice Arturo, ¿no? Entonces, me gusta ir a fondo. Bien, pues ya los dejo, ya no es que más tiempo, sé que tienen ocupaciones, sobre todo allá en Cancún, ¿qué horas son? 9:30. 9:30, Bueno, ya. Aquí que dormimos y cenar. Sí, no, pero pues fascinada. Y pues bueno, muchísimas gracias otra vez, Arturo, un gusto enorme. Y pues bueno, ya tenemos las redes de maestro, también su correo por cualquier tema. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahorita en vivo y gracias a quienes están viendo también el canal de YouTube. Dejen sus comentarios, dejen también qué temas les gustaría tratar y por supuesto vemos lo del curso. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. Un gran abrazo, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Claro. Seguro, seguimos en contacto. Muchas gracias por este tiempo a todos. Un abrazo a todos desde acá. Al contrario, muchas gracias y pues ahí estamos. Ahí Hasta seguimos. luego. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Bye. Bonita noche. Bye. Hasta luego.